Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Roca Eterna y todos aquellos que estarán viendo este video. Es un placer nuevamente saludarles en este domingo, en esta mañana tan hermosa, y decirles que realmente les extrañamos y esperamos podernos ver pronto. La situación sigue siendo alarmante, los números siguen aumentando, la crisis aún sigue en aumento, pero usted y yo seguimos confiando en nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, por lo cual en esta mañana quiero compartir con usted nuevamente un mensaje de esperanza para nuestras vidas en esos tiempos difíciles. Estaremos yendo a un pasaje que encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 20, donde estaremos yendo a través de la historia del rey Josafat, cómo él pudo ver la mano poderosa de Dios en medio de una situación difícil que está enfrentando. Así de que le pido que vayamos directamente al estudio de esta mañana. Acompáñame en la lectura de un versículo, capítulo 20, versículo 9 de 2 de Crónicas, que dice de la siguiente manera: si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Realmente la palabra de Dios es hermosa, está llena de promesas para usted y para mí, pero acompáñenme en una pequeña oración antes de ir a la meditación de esta mañana. Amado Señor, una vez más venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo que estamos en una situación difícil, estamos pasando por una situación realmente alarmante, mi Dios, pero nosotros como tus hijos seguimos confiando en que tú eres un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios que tiene todo en sus manos, por lo cual, mi Dios, en ti está puesta nuestra confianza. Danos la paz, la esperanza, Señor, por medio de este mensaje, Señor, que sea una palabra de esperanza y de reto a nuestras vidas. Y yo te ruego, Señor amado, que me unjas con el poder de lo alto para que tu palabra sea altamente glorificada. En nombre del Señor oramos y te damos las gracias. Amén. Mis hermanos, como estaba mencionando hace un momento, la situación sigue siendo alarmante. La situación sigue empeorando. Por ejemplo, podemos tener hasta el día de el sábado por la mañana una cantidad de infectados de 104.413, una cantidad alarmante. Los muertos siguen aumentando, 1.749 han muerto para el día sábado y solamente una cifra de 839 que se han recuperado. Los números son alarmantes, pero mis hermanos, no importa lo que los números digan, usted y yo seguimos confiando en un Dios grande y poderoso. Y en este pasaje de esta mañana, a través de la historia del rey Josafat, cuando empezó este problema, encontraremos la respuesta a la pregunta o al tema de esta mañana: ¿qué hacer en tiempos difíciles? ¿Qué hacemos usted y yo cuando enfrentamos situaciones como esta que estamos viviendo? ¿Qué hacemos usted y yo cuando llegan las tribulaciones y las pruebas a nuestras vidas? Cuando el enemigo nos acecha peligrosamente. Y vemos en esta historia donde vamos a compartir esta mañana cómo Josafat, el rey Josafat, nos enseña la manera que tenemos que reaccionar durante situaciones difíciles, y veremos también la mano poderosa de Dios obrando en la vida de él, como también está obrando en nuestras vidas. Y es que vamos a ir directamente a la meditación de esta mañana. Y lo primero que vemos en el rey Josafat, vamos a ver a través de los versículos varias cosas que quiero compartir con usted, pero en el rey Josafat aprendemos que él tiene una fe verdadera que está bajo fuego, una fe verdadera que está bajo fuego, un hombre que busca de Dios. Ese es el ejemplo que buscaremos en esta mañana y miraremos en el rey Josafat, un hombre con una fe verdadera bajo fuego y un hombre que busca a Dios. Por lo cual, lo primero que veremos en esta historia del rey Josafat, en el versículo 1 y 2, es que Josafat enfrentó un gran problema. Así como usted y yo enfrentamos un gran problema en este tiempo que estamos viviendo, el rey Josafat también enfrentó un gran problema, por lo cual escuchemos lo que dice el versículo 1 y 2 de 2 de Crónicas capítulo 20. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazerón Tamar, que es en Gadí. Hermanos queridos y amigos que escuchan este video, nuestro tiempo es difícil, hay un problema serio que estamos enfrentando, pero el rey Josafat, en este tiempo, en esta etapa de la historia de la humanidad, del pueblo de Israel,
también estaba enfrentando un gran problema. Las naciones, algunas naciones a su alrededor se habían unido, habían hecho una unidad, una alianza para venir en contra de Judá y destruirle. Sí, por lo cual podemos ver que así como usted y yo enfrentamos un gran problema, el rey Josafat también estaba pasando por una situación difícil. El problema, mis hermanos, que enfrentaba él es que había una gran multitud que venía, una gran multitud que se acechaba peligrosamente para destruir y tomar posesión de la tierra de Judá. Sin embargo, aquella multitud era una multitud de soldados, de seres humanos, de gente que podía ser visible, y usted y yo enfrentamos un problema mucho más serio que lo que el rey Josafat está enfrentando, ya que este coronavirus que usted y yo estamos enfrentando también se mueve a multitudes asombrosas, pero la gran diferencia es que este es un enemigo invisible, es un enemigo que no podemos ver. Es un enemigo que podemos encontrarnos frente a él en cualquier lugar donde menos esperamos, solamente al tocar una cosa o respirar el aire donde estamos pasando alrededor de las multitudes. Podemos ver que ese enemigo es un enemigo silencioso, un enemigo invisible y un enemigo que está trayendo destrucción a nuestro alrededor, y nadie está exento de este peligro que estamos acechando, por lo cual todos tenemos que cuidarnos, seguir instrucciones, pero ante todo, más que todo, nuestra confianza está puesta en el Dios grande y poderoso. Así como el rey Josafat enfrentó un gran problema en su vida, usted y yo en ese tiempo de la humanidad también estamos enfrentando un problema serio. Y ese problema serio que él enfrentaba y ese problema serio que usted y yo enfrentamos está produciendo las mismas cosas en la vida de él como en nuestra vida. Por ejemplo, vemos que en el versículo 3 y 4, Josafat se turbó, tuvo miedo, dice el versículo 3, entonces él tuvo temor. Lo primero que vemos al principio de este versículo 4 es que Josafat tuvo temor. Mis hermanos queridos, ¿cómo podemos nosotros juzgar a Josafat porque tuvo miedo? La realidad de las cosas es que este enemigo vino de una manera inesperada, se encontraba posiblemente cerca, no hubo tiempo de una preparación y lo primero que vino a su vida es un temor. Mis hermanos, y así como Josafat experimentó un temor en su vida, en este momento la gente está atemorizada. Aquella gente que no tiene esperanza, aquella gente que vive sin Cristo en su corazón, está viviendo un tiempo de temor, un tiempo de angustia, un tiempo de incertidumbre. Pero la realidad de las cosas es que también hay muchos hijos de Dios que le han confesado con sus labios, lo han aceptado en su corazón, que también han empezado a sentir ese temor, esa incertidumbre, el qué va a ser de nuestras vidas, del tiempo que estamos viviendo, ciencia se sigue moviendo rápidamente tratando de encontrar una cura para este mal. Sin embargo, está aún lejos de nuestro alcance. Sin embargo, ese temor que está atacando a la humanidad y aún a muchos que aquellos que se dicen ser hijos de Dios, nos debe de llevar a una reacción que vemos en el rey Josafat. El rey Josafat enfrentó un enemigo, tuvo temor, pero ¿qué hizo en tiempos difíciles? Vemos que tuvo miedo, pero ¿cuál fue la reacción de Josafat en medio de ese medio? La respuesta de Josafat al temor fue que humilló su rostro delante de Dios. Dice los que siguen, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Lo que vemos aquí es que en medio del temor, el temor nos debe de motivar a humillarnos delante de Dios, a doblar rodillas, clamar al Rey de los cielos, pedir socorro a nuestro Dios para que venga nuestro auxilio. Entonces, el temor debe de producir un movimiento, una acción a buscar de Dios. Y en este tiempo que vivimos, la única solución para el problema que enfrentamos es buscar de Dios, es doblar rodillas para que el Señor poderoso venga en nuestro socorro. Porque dice el versículo, para pedir socorro a Jehová. Y usted y yo en esta mañana tenemos que seguir volteando nuestro rostro a Dios, humillarnos, doblar rodilla para buscar socorro. ¿Qué significa socorro? La palabra socorro significa auxilio prestado a una persona que se halla en peligro o necesidad. Socorro significa auxilio prestado a una persona que se halla en peligro o necesidad. Y usted y yo estamos en peligro, estamos en necesidad, por lo cual tenemos que voltear nuestros ojos a Dios para pedir ese socorro. El Salmo
121:1-2 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro único socorro, nuestra única esperanza está en el Rey de los cielos, está en Jehová de los ejércitos. Volteemos nuestra mirada hacia arriba, volteemos hacia Dios, humillémonos, arrodillémonos y sigamos clamando y confiando en que el Rey de los cielos tiene control sobre lo que sucede, y Él nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento para poder vivir tiempos difíciles. Mis hermanos, pero este temor que llevó a Josafat a arrodillarse, a buscar socorro delante del Señor, produjo en él un cambio de actitud. Escuche, hay un cambio de actitud. Número uno, un enemigo, temor, oración, y debe de producir un cambio de actitud. Él dobló rodillas, él se arrodilló para orar, buscó socorro en el Señor Jesús, pero él se levantó. Y lo asombroso de esta historia que quiero compartir con ustedes esta mañana es que el motivo del enemigo al temor, a la oración, nos debe de motivar a levantarnos con poder y con autoridad para reconocer que hay un Dios grande y poderoso, y más grande y poderoso que todo aquello que se mueve a nuestro alrededor. Sin embargo, hay muchas personas que tienen miedo, doblan rodillas en oración, pero se vuelve nuevamente a esconder en su temor que les aprisiona su corazón, su alma, su espíritu. Sin embargo, en Josafat vamos a mirar que el enemigo causa temor, el temor nos lleva a oración, pero la oración tiene que producir un cambio de actitud, por lo cual vemos en el versículo 5 y 6 lo siguiente. Dice: entonces Josafat se puso de pie. Mis hermanos queridos, entonces Josafat se puso de pie. Esto es asombroso, esto es realmente algo de admirar, porque aquel hombre que tuvo temor, porque venía una gran multitud, pero que tuvo la confianza en Dios, doblando rodilla, buscando socorro, y que creyó en el socorro de Jehová, hubo un cambio de actitud, se puso de pie. Hermanos queridos, póngase de pie, no esté derrotado, no esté con miedo, no esté ahí escondido con temor a que el enemigo invisible va a llegar a su vida. Mis hermanos queridos, levántese, es tiempo de levantarnos con poder, con autoridad, con la confianza que solamente Dios puede darnos. Y Josafat se levantó, dice, se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres. Reconoció la grandeza de Dios, confía en Él y pide ayuda. Dice: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de la tierra? ¿No está en tu mano tal fuerza, poder, que no hay quien te resista? Mis hermanos, esto es asombroso. Esto es realmente admirable, la manera que aquel hombre que tuvo temor, ahora de la manera que se levanta después de haber logrado rodillas, reconoce a Dios grande y poderoso. Un cambio de actitud, se pone de pie, reconoce la grandeza de Jehová. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre los reinos de la tierra? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Mis hermanos, ese es nuestro Dios, el Rey del cielo, de la tierra y de lo que hay debajo de la tierra. No hay quien le resista. Su mano poderosa está para protegerle a usted, para protegerme a mí. Por lo cual yo le animo a usted que en esta mañana se encuentra ya en su casa viendo este video, que se levante. Levántese con la confianza que solamente Dios puede producir en nuestras vidas. Mis hermanos, Josafat se levanta, reconoce la grandeza de Dios y reconoce a Dios como suyo. Reconoce a Dios como suyo. El versículo 7, continuando con la lectura de este pasaje en 2 de Crónicas, dice: Dios nuestro. Escuche, Josafat es admirable. Primeramente estaba clamando al Dios de sus padres, pero ahora su lenguaje ha cambiado y dice: Dios nuestro. Mis hermanos, Dios no solamente era Dios de los padres de Josafat, de sus antepasados, también era su Dios. Y yo le pregunto a usted: Jehová, Dios de los ejércitos, Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que vino a este mundo a morir por usted, Él también es su Dios. ¿Puede usted decir: Dios nuestro? ¿Realmente le ha aceptado en su corazón como el Salvador de su vida, para que estas promesas puedan ser suyas y pueda usted sentirlas y pueda sentir el gozo, la paz y la esperanza que solamente Dios puede producir a través de su Espíritu Santo depositado en nuestros corazones? Josafat reconoce a Dios, lo reconoce como suyo, Dios nuestro.
Sin embargo, Josafat sigue reconociendo que hay peligros. El versículo 9 dice lo siguiente: si mal viniera sobre nosotros, escuche, reconoce que hay peligro, pero ya no hay temor. El temor ha desaparecido. Él sigue confiando en Dios, reconociendo que los peligros llegarán, pero ya no hay temor, porque su confianza ha sido restaurada. Su fe en el Dios de los cielos ha sido fortalecida, por lo cual en el versículo 9 encontramos que él dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás. Mis hermanos, esto es asombroso. Hay una respuesta ante los peligros, ya no hay temor, y él viene ante Dios y clama a Dios con todo su corazón. Mis hermanos, Jeremías 33 dice: clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías reconoció a Dios, reconoció que los peligros seguirían viniendo, armas, pestilencias, hambres, pero sin embargo él reconoce que hay un Dios que va a ayudarle y va a protegerle. Hay un Dios que trae una respuesta, porque Dios oirá y Dios salvará. Mis hermanos, esa es la confianza que usted tiene que tener en esta mañana, que aunque vengan peligros, que aunque vengan tormentas, que aunque vengan tempestades, que aunque la oscuridad nos aceche, hay una esperanza. Y la esperanza es Cristo Jesús, con su poder, con su autoridad, con sus promesas. Jeremías nos habla de que clamemos a Dios, clamemos con todo el corazón. Isaías 43:2 nos habla de esa esperanza en el Dios de los cielos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Mis hermanos, qué hermosa promesa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Hay una respuesta de parte de Dios. Hay una promesa de esperanza, mis queridos hermanos. Por lo cual yo le animo en esta mañana que usted y yo sigamos confiando en el Dios de nuestros padres, en el Dios nuestro, aquel que vino a morir en la cruz para traernos salvación y esperanza en medio de un mundo que se pierde. Mis hermanos, y en este pasaje seguimos encontrando bendiciones para nuestras vidas, bendiciones de esperanza. En el versículo 12, Josafat reconoce la soberanía de Dios. Cuando él dice: no los juzgas tú, dice: oh Dios nuestro, no los juzgas tú, porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Mis hermanos, el rey Josafat reconoce la soberanía de Dios. Escuche: no los juzgarás tú. Está hablando de un Dios que tiene poder, autoridad. Un Dios soberano, que es el único que juzga las cosas en este mundo. El único que tiene la autoridad para hacer y deshacer. Sin embargo, también el rey Josafat reconoce su debilidad. No sabemos qué hacer contra gran multitud que viene contra nosotros. Usted y yo tampoco sabemos qué hacer. Pero nuestra única esperanza está en el Señor. Hay que reconocer nuestra impotencia contra un virus invisible, contra un enemigo invisible, por lo cual, mis hermanos, en nuestras fuerzas no hay poder para resistir, no hay poder para enfrentarlo, pero en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo y en sus promesas, ahí encontramos realmente la esperanza para nuestras vidas. Y en este mismo versículo reconoce a Dios como su único refugio, pero por eso él dice: a ti volveremos nuestros ojos. Mi hermano, voltee sus ojos al Señor, voltee sus ojos al Rey de los cielos, voltee su mirada hacia Dios, que es su única esperanza. No habrá otra esperanza para usted en este momento más de que voltear nuestros ojos a nuestro Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, que es nuestra única esperanza, nuestra única salvación, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí volvamos nuestra mirada, nuestro rostro, porque es nuestro Dios el que va a traer el socorro y la esperanza. Pero interesante, mis hermanos, en el versículo 13 encontramos que toda la familia responde delante de Dios. Hay una respuesta general en la familia. Y dice: y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Querido hermano, usted, amigo que escucha este video, levántese, voltee sus ojos hacia Dios con toda su familia. Es tiempo de que padre, madre, hijos, nietos
y toda la familia voltea su rostro al Señor. Los tiempos son difíciles, hay un enemigo peligroso que nos acecha y está siendo invisible, que no podemos verlo, por lo cual como familia, como nación, tenemos que volver nuestra mirada al Señor. Humillémonos delante de Él todos juntos para que Él pueda traer una protección a nuestras vidas. Y sabe lo interesante de todo esto es que hay una respuesta delante de Dios. Dios nunca se queda callado cuando un hombre, una mujer vuelve su rostro a Él en humillación y en confianza. Y hay una gran respuesta de parte de Dios. En los versículos 14 al 17 dice lo siguiente: y estaba allí Jezael, hijo de Zacarías, hijo de Benaí, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Israel, Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Escuche la gran respuesta de Dios a un hombre que se humilló. No temáis, no os amedrentéis delante de ellos, no tengas miedo de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, ese pleito era de Dios, mis hermanos, y esa promesa es para ustedes, para mí. Y el Señor nos dice: no temáis delante de este virus que se mueve invisible, no temáis delante de esos millones de virus que se mueven, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No es tuya la lucha, es mía, porque el Señor Jesucristo tiene el poder y autoridad para protegernos. Y sigue diciendo: mañana descenderás contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Parados, estad quietos, y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis. Nuevamente le está diciendo: no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. No temáis ni desmayéis, querido hermano. En esta mañana el mensaje de Dios es para usted. No tenga miedo, no desmaye, confía en el Señor. La pelea no es suya, la pelea no es mía, la pelea es de nuestro Señor, y Él nos cubre con su sangre preciosa. Y cuando la sangre preciosa del Cordero inmolado en aquella cruz por nuestros pecados está sobre nosotros, no hay poder, no hay autoridad, no hay nada que se pueda mover contra nosotros, porque es más poderoso el que está en usted que el que está en el mundo. Es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo, mis hermanos, por lo cual confiemos en la promesa de Dios. No tengas miedo ni desmayes, querido hermano. Usted, amigo que escucha, no tenga miedo ni desmaye, solamente voltee su mirada al Señor, acéptele como el dueño y Señor de su vida, para que la esperanza del Señor pueda venir a usted. Es tiempo de volver nuestra mirada al Señor. Es tiempo de clamar a nuestro Dios. ¿Qué hacemos en tiempos difíciles? Mis hermanos, doblar rodilla delante del Señor, confiar en su esperanza, confiar en sus promesas, levantarnos con poder y autoridad, porque el Señor dice: no temas, no desmayes. La pelea no es tuya, la pelea es mía. ¿Cómo respondió Josafat? Dice el versículo 18: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Inclinemos nuestro rostro a tierra, humillémonos, alabemos al Señor. Y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Dios. Es tiempo de adorar a Dios, mi querido hermano. Es tiempo de realmente alabarle con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Es tiempo de volver nuestro rostro a Él. Mi hermano querido, vuelva su rostro al Señor y adórele. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Alabaron. ¿Qué hacemos en tiempos difíciles? Alabe al Señor, cántele al Señor. Que ese cántico, mis hermanos, salga de su corazón. Un cántico nuevo, un cántico de alabanza en medio de la oscuridad, en medio del problema. Alabemos a Dios. Porque, mis hermanos, cuando alabamos a Dios, reconocemos su grandeza, y su grandeza trae paz y esperanza a nuestras vidas. Dice el versículo 20: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Si usted cree en el Señor Jesucristo como el Salvador de su vida, entonces usted estará seguro. Hermano, amigo, vuelva su rostro al Señor. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Mis hermanos, esta guerra, esta lucha la ganaron
humillándose delante del Señor, creyendo en sus promesas y alabándole con su corazón y cantando himnos a nuestro Dios. Hubo una guerra que se ganó cantando, porque el versículo 22 dice: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataban los unos a los otros. Cuando el pueblo de Dios empezó a alabar, cuando el pueblo de Dios empezó a cantarle a nuestro Dios, hubo una gran respuesta de parte de Dios, y aquellos enemigos empezaron a matar los unos a los otros. ¿Qué hacemos en tiempos difíciles? Doble rodillas delante del Señor. Levántese con poder y con autoridad. Alabe al Señor, glorifique su nombre. Cántele himnos en este tiempo difícil. Cántele alabanzas, mis hermanos. Humíllese delante del Señor para que pueda ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo en su vida. No hay otra manera de sentir la paz, la esperanza en nuestros corazones, más de que volver nuestro rostro a Él. El rey Josafat, miramos un ejemplo de un hombre que tuvo miedo. Tuvo miedo, pero el miedo lo movió a humillarse delante del Señor, a reconocer que solamente el Dios grande y poderoso de los cielos y de la tierra podía ayudarle. Y cuando él clamó al Dios de los cielos en oración, no se quedó sentado, no se quedó atemorizado, no se quedó humillado ante el problema, se levantó y dijo: Dios de nuestros padres. Se levantó y dijo: Dios nuestro, en ti hay tal fuerza que no hay quien te resista. Y la respuesta de Dios fue: no tengas miedo, no desmayes, no es tu lucha, no es tu problema, es mi problema, solamente quédate tranquilo. Y Josafat, en respuesta a esa gran promesa de Dios, empezó a alabar a Dios con todo el pueblo de Judá y de Jerusalén. Y cuando empezaron a alabar, a entonar cantos, el enemigo empezó a destruirse el uno al otro. Por lo cual en esta mañana levantémonos, adoremos a nuestro Dios, alabemos su nombre, glorifiquemos su santidad, confiemos en sus promesas. No tenga miedo, no desmaye, porque nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Confía en Él, porque Él es grande y poderoso. Cierra sus ojos y acompáñeme en una pequeña oración. Amado Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por la gran promesa que encontramos en tu palabra. Y el rey Josafat es un gran ejemplo de qué hacer en tiempos de dificultad. Mi hermano querido, el rey Josafat tuvo temor, pero el Dios grande y poderoso lo motivó a humillarse delante de él, buscando su rostro por medio de la oración, y se levantó con poder y autoridad, porque sabía que había un Dios que tenía control sobre todo lo que hay en el universo. Dios respondió con una gran promesa de protección, de ayuda, de socorro. Y Josafat respondió a esa promesa de Dios, alabándole, glorificando, exaltando su nombre por medio de la alabanza. Y la gran victoria llegó a su vida. Que esa gran victoria sea suya en esta mañana. Que esa gran victoria sea mía en esta mañana. Sigamos el ejemplo de Josafat en tiempos difíciles, mi hermano, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le acompañe, le prospere, le proteja donde quiera que eso se encuentre. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén.